al Señor y le decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Pues quiero contarles que tuve la oportunidad en una ocasión, hace algunos años, de estar en la ciudad de Ceuta, que es territorio español, allá en el norte de África. Y específicamente allí en el barrio El Príncipe, desde España hasta esta ciudad de Ceuta, en el norte de África, uno la atraviesa a través de un barco, a través del estrecho de Gibraltar. Y en ese barrio El Príncipe, que es predominantemente musulmán, pasé algunos días y me enteré de una costumbre muy única que ellos tienen, una costumbre funeraria. Y la costumbre de ellos, tan única, me hizo ver cómo ellos piensan de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Y consiste en que los familiares y los amigos más íntimos del difunto se reúnen en ese lugar. Y todos ellos allí llegan y rodean el ataúd. Y todo lo hacen en completo silencio. Allí no hay flores, allí no hay cantos, allí no hay palabras, allí no se derraman lágrimas, todo se lleva en silencio. Y en ese silencio, los invitados también, cada uno saca un caramelo de menta y a la dirección de uno de los que están ahí en el círculo alrededor del féretro, da la señal y cada uno toma ese caramelo de menta y se lo lleva a la boca. Y continúan viendo el muerto. Es como un ritual. Y luego de que el caramelo se termina en la boca, alguien ahí les recuerda que la vida de esta persona ha terminado. Es que ellos piensan que la vida simplemente se disuelve. Eso es lo que piensan ellos. Y es curioso cómo las personas piensan acerca de lo que es la vida y la muerte. Viven la vida, oigan, sin lograr explicársela. Y la muerte también la consideran enigmática, la consideran así, aterradora, que puede llegar en cualquier momento, como todos lo sabemos. Nadie niega esa realidad. Todos aceptamos la realidad de la muerte, pero algunos la aceptan con pánico y la aceptan con terror porque no saben qué sigue después de morir. Mis hermanos, sabemos que la muerte no respeta ni edad, ni sexo, ni rango, ni nada. La muerte nos va a encontrar tanto a los ricos como a los pobres por igual, ¿sí? Y en ese aspecto, muchas veces nos ocurre tan repentinamente, accidentalmente, trágicamente o naturalmente llegando a viejos. Pero así es como vivimos la vida. Y como se dice, ¿no? En buen lenguaje hispano, la siempre esperada, pero nunca deseada muerte. La Biblia nos habla de cómo Jesucristo enfrentó la muerte. La Biblia nos dice que la muerte no tomó a Jesucristo por sorpresa. La Biblia nos dice que la muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente, porque Él dio su vida, Él se la dispuso a dar, no se la quitaron, Él la dio. La Biblia nos dice que Él vivió todo su tiempo preparándose para ese momento, al punto que categóricamente Jesús dijo: ha llegado mi hora. Y se dispuso a ir al Calvario y llegar hasta ahí. Y con ese amor del Señor, entonces nos muestra la gracia que Él tiene para compartir a cualquiera. Mis hermanos, Jesús pudo decir: mi hora ha llegado, porque Él sabía lo que seguía después. Y lo que seguía después, tanto para Él, de igual manera como para nosotros, mis hermanos,
El hecho de que Él haya muerto y que Él haya resucitado explica lo que continúa después para todos aquellos que han creído en el Señor como Salvador personal. Así que usted está aquí porque hubo un día tan histórico como el Calvario. Pero 3 días después hubo otro gran día histórico como la resurrección. Y por esa resurrección del Señor es que cada uno de nosotros puede estar seguro de qué es lo que continúa. Así que yo quiero llevarles al pasaje porque precisamente de eso la resurrección trata. La resurrección trata de atestiguar a cada uno por qué el Señor resucitó. Es allí donde aprendemos en el texto bíblico el día de hoy que por cuanto el Señor resucitó, se vale celebrar. Pero también el Señor, en sus propias palabras, después de haber resucitado, nos dice qué más se puede hacer con su resurrección. ¿Quiere ir conmigo? Vaya allá a Lucas capítulo 24. Esta ocasión yo escogí Lucas capítulo 24, porque de entre todas las apariciones que el Señor hizo después de resucitar, me interesó tanto lo que aparece ahí en el capítulo 24 de Lucas. Y vamos a situarnos allá en los versículos 25 al 27. Y tome su guía también para tomar nota, porque mis hermanos, de algo nos puede servir. Capítulo 24, verso 25. Y lo impensable entonces sucedió. Sí, ese es el título de hoy. Y lo impensable sucedió. Versículo 25 dice así. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora ve el versículo 32, por favor, o versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ahora note lo que dice el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está, hermanos. Eso es lo que Lucas registra de palabras del Señor Jesucristo. Y la resurrección tiene que ver con algo que tiene que atestiguarse, algo que va a comprobarse, algo que se va a afirmar y a confirmar. Y usted tiene ahí en su guía algunos aspectos importantes de el por qué estamos aquí el día de hoy. Lo primero que usted puede tomar nota en su guía es esto que aparece en su pantalla. La resurrección atestigua la vida continuada después de la muerte. Y ojo con esto, porque la resurrección, si hay algo que pone en evidencia, es que la vida continúa. La vida no termina en un nicho, la vida no termina en un cementerio, la vida no termina, si es su gusto el que lo cremen, no termina ahí tampoco hecho polvo. La vida continúa, la vida no termina, la vida solo se transforma. Y evidencia de eso es que Jesucristo resucitó. Ahora, lo interesante es el contexto de donde están dichas estas palabras. Y estas palabras, esta conversación se da entre estos dos que salen de Jerusalén y que se encaminan a Emaús. Después de todos los acontecimientos del fin de semana, oiga, que estuvo calientito el fin de semana, y que después de que el día viernes toda esa multitud gritó y clamó que lo crucificaran, y que habíamos dicho por la fiesta de la Pascua, esa multitud regular y población regular de Jerusalén se había multiplicado al menos por 6, y que al menos podríamos decir con esas matemáticas simples que habían por lo menos 180,000 personas en ese fin de semana en Jerusalén. Otros dijimos, le apuestan y creen que por lo menos había 1,000,000 de personas durante la fiesta de la Pascua.
pero la cantidad que haya sido, el hecho es que Jerusalén estaba en ebullición. Era un hervidero de gente. Los ánimos estaban caldeados para muchos. Muchos tenían sus distintas opiniones acerca del Señor Jesucristo. Unos a favor, otros en contra, pero eso no pudo evitar que Él llegara al Calvario. Y en ese diálogo, después de la muerte, sepultura, al tercer día, saben que esta mañana yo me levanté a las 3 de la mañana. Yo me les quise adelantar a las mujeres, que dice la Biblia, fueron muy temprano, aún siendo muy oscuro. Porque yo con mi cara metida entre mis manos, estaba pensando, hombre, estas mujeres, esperando a que llegara el primer día, que terminara el día de reposo, que fueran a la tumba con sus especies y de pronto encontrarse con que esa tumba estaba vacía, o por lo menos que la piedra estaba removida sin entrar siquiera aún, ¿qué pudieron haber sentido? Es que es imposible no sorprenderse, no extrañarse, no entrar en confusión, entrar en pánico, qué sé yo, en inseguridad. Pero lo cierto es que el Señor ya no estaba ahí. Y el Señor se les aparece a algunos y a otros, como estos dos que se mencionan acá, que van de camino, de regreso a su aldea, allá a Emaús, y que en el camino, dice el pasaje, que Jesús les sale al encuentro y se pone a la par suya y empiezan a platicar. Lo identifican como forastero y van a tener razón, porque Jesucristo nunca fue de este mundo. Lo fue solamente temporalmente durante 33 años para identificarse con la miseria del ser humano. Jesús fue un forastero que pasó por este mundo y claramente ellos no lo logran identificar. Camina con ellos, platica, y el Señor les pregunta: ¿qué son estas cosas que ustedes hablan? Y estos extrañados le dicen: ¿cómo? ¿Eres tú el único que no sabe qué es lo que ha pasado en todo este fin de semana? ¿De qué cosas? De Jesús, varón poderoso en palabra y profeta, y que nuestros líderes lo acusaron y lo crucificaron. Y el Señor dice allí que Él se encamina con ellos y conoce el corazón, sus angustias, sus dudas, su confusión y todo eso. Y en medio de lo que platican, esto le dicen: porque nosotros esperábamos que Él era nuestra esperanza. Oigan, cuando nos ponemos en las sandalias de este par de personas, uno de ellos se llama Cleofas. Ahí lo menciona en el versículo. Y este Cleofas, por lo que leemos en Juan capítulo 19, iba acompañado con toda seguridad de su esposa, que es María, esposa de Cleofas, dice Juan allá en capítulo 19, y que esta María estuvo al pie de la cruz, y que ya de regreso a la aldea de Emaús, entonces esta pareja de esposos se encaminan y se encuentran con el Señor. Y es el que conoce la angustia interna de todos. Y ellos decían: creíamos que esta vez sí era. Creíamos que esta vez sí, no como los demás que habían aparecido tiempos atrás y que no fueron nada. Pero este era alguien distinto, porque este era varón profeta, poderoso en palabra y en obras, dice. Y porque Jesús sobrepasaba las expectativas de todos estos religiosos de la época. Jesús era el hombre distinto. Pero Él, mis hermanos, sí, con su presencia allí real, fíjense, presencia real. Esto no era un espíritu raroso con que ellos estaban platicando. No era un algo aparente. No era, mis hermanos, una imaginación. No era una autosugestión que por mi desborde de mis emociones me hace ver cualquier cosa. Y mucha gente le pasa eso, que cuando están desbordados en emociones y demás, ven cualquier cosa, ven cosas donde no la hay. Pero aquí la presencia de Cristo es real. La resurrección muestra a un Jesucristo que es real. Mis hermanos, no solamente que es real, su compañía lo demuestra, su conversación lo demuestra, su encuentro es una realidad. Y miren qué interesante, porque las dudas de ellos se van disipando. Si usted lee Marcos capítulo 9,
verso 9 y verso 10. Allá se cuenta de cuando Jesús se transfiguró en el monte y que Jacobo, Pedro y Juan estuvieron presentes ahí. Vieron cuando Jesús se transfiguró. Y dice el pasaje allá de Marcos capítulo 9 verso 10, que cuando Jesús descendió del monte, les pidió a ellos tres que no lo contaran a nadie, que lo cuenten, les dice allá en el versículo 10, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Entonces las cosas dichas por el Señor antes quedan inentendibles por un momento, pero después quedan claramente, así, profundamente claras para ellos. Tanto que bajan del monte y dice allá que ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, los tres, dice que, ¿qué quiso decir con resucitar después de los muertos? Sí, mis hermanos, resucitar fue la realidad con que Jesucristo se presenta. Es esa misma realidad que después el apóstol Pablo va a hablar. Y él va a contradecir a aquellos que se oponen a la resurrección. Porque les dice a los griegos y a los romanos que si no hay resurrección de muertos como ellos pensaban, entonces quiere decir que Cristo no resucitó. Pero no, dice Pablo. Sí, Jesucristo resucitó y además de haber resucitado, Él es las primicias de los que durmieron. Sí, Jesús, esa es la primicia de aquellos. Y qué interesante porque, oigan, nadie había resucitado antes como lo había hecho hasta este momento el Señor Jesucristo, ninguno. Y en el contexto de la semana esta de la pasión, recordemos, está la vida de Lázaro. Sí, Jesús hizo milagros de volver a la vida a mucha gente, pero fueron volver a la vida natural, normal que tenían antes. Sí, estos volvieron a vivir su vida normal, natural, y oigan, estos también volvieron a morir. Y lo que hace la diferencia entre estos resucitados que se comentan en los evangelios con la resurrección de Jesucristo es que Jesucristo no volvió a la vida que tenía antes. Él dio un salto de calidad de lo terrenal a lo eternal, a la gloria suya, a la que siempre perteneció, a la que estuvo solamente de paso acá por 33 años. Miren, Jesús es tan soberano, Jesús es tan único, Jesús es tan eterno, que es el único que ha existido, que le ha agregado a su eternidad, le agregó temporalidad, le agregó humanidad. Eso que el mismo Juan dice ahí, ¿no? Y el verbo se hizo carne. La encarnación de Cristo, Él le agregó a su eternidad 33 años de paso por este mundo para saber lo que siente el ser humano, para saber en la condición que vive el ser humano, para saber que el ser humano así, a expensas de sí mismo, queda perdido. Y es por eso que Jesús viene y Él estuvo preparándose durante estos 33 años para ese momento en que Él al final de cuentas dijo, ha llegado mi hora. Bendita hora, ¿no? Hermosa obra del Señor. Estuvo tan preparado Él, ¿sabe cómo? ¿Sabe cómo? Estuvo tan preparado que el escritor a los hebreos, en el capítulo 12, verso 2, le va a decir a los cristianos del primer siglo de cuando Jesús vivió, les va a decir a los cristianos inmediatos de esa generación, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, teniendo delante de sí el gozo. Jesús sabía que iba a morir, pero porque Él sabía lo que continuaba. Él vio el gozo de su victoria. Él vio el gozo de dejar una tumba vacía. Él vio el gozo de dejar también una cruz que también quedó vacía. Cruz y tumba quedaron vacías. Porque el Señor puso el gozo de su victoria y resurrección delante de sí. Lo otro que nos va a decir el pasaje es que la resurrección también, hermanos, anótelo. Esto es proteína para su corazón. La resurrección atestigua las profecías de las Escrituras. Y lo lindo es que, miren, ahí en el versículo 25 y 26 que hemos leído, les hace una pregunta el Señor. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Y ahí en el versículo 44 hemos leído que además de la ley, además de los profetas, también dice el Señor de lo que dicen de mí los salmos. Es que todas las escrituras antiguo testamentarias apuntaban hacia una persona. La ley, dice Pablo, fue nuestro ayo que apuntaba hacia Jesucristo, el único que supo cumplirla, y que en él y solo en él la justicia del Padre quedaba complacida. Son los profetas que hablaban de ese que tenía que venir, y usted conoce todo lo que los profetas decían. Uno dijo que iba a nacer en Belén, el otro dijo que iba a nacer de una virgen, el otro dijo cuánto iba a padecer, el otro contó de cómo él iba a resucitar, y el otro dijo oiga, de todo. Tener las profecías, la ley, los profetas, los salmos. Vaya si no es una bendición tener la escritura. Y lo que me encanta del mismo Señor es que Él, oigan, dice que Él les explicó. Él les explicó. Miren, quieren que les sea honesto. Yo hubiera pagado por estar en esa conversación. Créanme, yo hubiera empeñado lo que fuera para pagar y estar en esa conversación. Es el propio Hijo de Dios dándole la interpretación a la ley. Es el propio Hijo de Dios dándole la interpretación a los profetas. Es el propio Hijo de Dios enseñándoles a estos dos, mis hermanos, lo que decían acerca de Él. Y algo que queda muy, pero muy en claro, puesto sobre la mesa, es que el Señor siempre va a querer que sus hijos, nosotros, la iglesia, familia de Dios, comunidad de fe, pongamos nuestro corazón y atención a lo que la Escritura dice, no lo que las voces allá afuera hablan acerca del Señor. Porque las voces allá afuera van a decir, no, lo que no fue, eso no fue una resurrección. Lo que sucedió fue una reanimación, como que si se tratara de dar alguna reanimación así inmediata, ¿no? Oigan, de nada nos serviría si hubiera sido así. Una reanimación natural o ejercida por alguien, de nada nos hubiera servido a nadie. Pero muchos dicen que la resurrección no ocurrió. Otros la presentan como un mito. Otros la ponen como aquello en lo que ni modo a estos cristianos tienen que apoyarse en algo para creer. Y así hay tantos hasta el día de hoy que entienden su vida, entienden la muerte, y por eso es que no saben vivir, y por eso es que no saben cómo morir, porque no saben, viven en el terror y en el pánico de lo que sigue después. Pero aquí el Señor les explica acerca de lo que decían de mí, y se los está diciendo el que acaba de resucitar. Qué lindo es el Señor, ¿no? La resurrección atestigua eso. Pero también la resurrección tiene una tercera cosa. Y la resurrección atestigua, hermanos. Fíjense, si el Señor valida las escrituras antiguo testamentarias, significa también que Jesús con su resurrección atestigua las promesas que Él ha dado. Las promesas que no quedan así como un decir nada más. No, son promesas reales, cabales, completas. Y miren, por ahí nos ofrecen números, 7,487 promesas de Dios al hombre en toda la Escritura. Yo solamente le quiero mencionar algunas con las cuales usted ya está familiarizado. Y escogí Juan 14, porque yo sé cuán familiar le puede ser este pasaje a usted. Dijimos durante esta celebración de jueves y viernes, ¿no? Todo lo que ocurre del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan ocurre en una sola noche. En esa noche cuando Él lavó los pies, cuando Él se ciñó la toalla, cuando Él, sí, sudoroso terminó limpiando pies mugrientos. Él, siendo el anfitrión, toma la posición de siervo. Él se quita, dice, su vestimenta que era la característica de un esclavo. Y lo tomó así, y toda esa noche fue una noche larga, sí, hermanos, de enseñanza con todos ellos.
Y en esa noche también el Señor les da promesas. Y me llamó la atención que toda la cantidad de promesas que Dios da ahí en Juan capítulo 14 está precedido por la pregunta que Pedro le hace a él. Señor, ¿a dónde vas? Le dice el Señor, ustedes no saben a dónde voy, ni me pueden seguir a dónde voy por ahora. Señor, le dice Pedro, pero es que yo te sigo, yo quiero ir contigo porque yo voy a morir por ti. Y el Señor le dice, Pedro, ¿vas a morir por mí? Mira, Pedro le dice, usted lee Juan capítulo 13 y le va a decir, por ahora tú no me puedes seguir a donde yo voy. Y se refería a dos cosas el Señor ahí. Tú por ahora no me puedes seguir a donde yo voy, al Calvario, porque te vas a acobardar y me vas a negar 3 veces. Y aquel hombre yo me hubiera deshecho en serio de la vergüenza y del miedo y demás. No, ahorita tú no me puedes seguir ni siquiera a la cruz. Pero le dice el Señor allá en Juan capítulo 13 al final, pero me vas a seguir. Sí, me vas a seguir y vas a morir por mí. Y morir por mí, también me vas a seguir a lo otro. Me vas a seguir a la resurrección. Y mis hermanos, luego el capítulo 14 y 15 y 16 va a terminar con una ensarta de promesas que el Señor valida, porque su palabra vale. Porque Jesús vende su palabra. Y les recuerdo algo, hermanos, todo esto de las promesas ocurre 3 días antes. Lo de las promesas ocurre 3 días antes, el jueves en la noche, para amanecer el viernes, y todo lo demás que se da de la crucifixión. Y entonces, ¿cuáles son estas promesas? Le menciono algunas. Les dice el Señor, yo vuelvo a mi Padre, al lugar donde Él siempre perteneció. Jesús regresa a su hábitat natural eterno. Vuelve a aquella gloria que le ora en el capítulo 17 de Juan también. Señor, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús les promete que Él regresa al Padre. Y el único que le ha dado a su eternidad, le ha dado un paso temporal por esta tierra con un propósito. Y el propósito, hermano, es, póngale nombre y apellido. Es su nombre y es su apellido. Por eso pasó Jesús por esta tierra. Nosotros fuimos la causa. Personalmente y colectivamente Él vino para morir. Otra segunda promesa. Dice ahí Juan, fue a su lugar a preparar también lugar para nosotros. Díganme venga eso, por favor. Que fue a preparar lugar para vosotros. El único que le da certeza a la vida. El único que da plena salvación completa en Él. Por eso es que podemos peregrinar por este mundo. Por eso es que podemos bracear por este mundo con todo lo que cuesta. Hombre, si vivir en este mundo, solo eso es trabajo, ¿no? Con todas las congojas y sufrimientos y va y ver, todo eso. El Señor nos fue a preparar un lugar. Pero también dijo otra promesa y en el capítulo 14, y volveré, dice, y os tomaré a mí mismo. ¿Lo recuerda? Promesa dada esa noche, y que iba a amanecer ya con los sufrimientos para que todo esto valiera. Voy y volveré para tomarlos y estén conmigo, les dijo el Señor. Otra promesa, estar donde Él está, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estar en el gozo completo por haber creído su sacrificio perfecto, único, irrepetible, histórico, que nadie más lo ha hecho. Otra promesa, la promesa del Consolador, ¿no? La promesa del Consolador. El Señor ya no iba a estar físicamente, ya no. Pero al irse les dice Él, pero el Padre enviará otro Consolador. Y en su ausencia física, porque cualquiera podría refugiarse en eso, ¿no? Pero ¿y a dónde lo veo? ¿Y dónde está? ¿Y dónde lo encuentro? El Espíritu Santo dice, vendrá
el otro consolador, el paracletos, el que se pone al lado de cada uno para saber caminar por esta vida, llevándonos por la fe en Él, en lo que ha dicho. Otra promesa, mire, la promesa de paz, ¿la recuerda? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy tan barata como el mundo la da. Y ustedes saben cuánto cuesta una paz. La paz del mundo siempre va a ser relativa. La paz del mundo va a aguantar en tanto el papel dure, la firma en ese papel. Y muchos firman en papel mojado. La paz es susceptible a romperse. La paz es tan susceptible a quebrarse que entonces otra vez volvemos al círculo de conflicto internacional, nacional y toda clase de conflictos que nos puedan venir encima. Pero Él dice, mi paz os dejo. La paz del Señor, su verdadera paz. Y otra promesa de ese pasaje de Juan 14, la última que les dejo es, hermanos, esa promesa de victoria. Victoria. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Promesa de victoria. Entonces yo le pregunto a usted, ¿con cuál se queda? Digo, ¿con cuál termina el día de hoy? ¿Con cuál amanece mañana? ¿Cuáles son aquellas cosas que lo perturban, que lo quebrantan, que le hacen clamar en un clamor silencioso? Aquella petición que usted no se la ha dicho a nadie y que lo mantiene en zozobra. Y qué lindo es recordar esa promesa. Yo te doy mi paz. La resurrección de Cristo nos atestigua las promesas que Él ha dicho. Y aquí no es otro que las está contando, no, Él mismo las está diciendo, Él mismo las está recordando, Él mismo las está enseñando como está dicho en las Escrituras, dijo el Señor, acerca de mí. Y lo cuarto y último, anótelo también, porque la resurrección atestigua la razón de nuestra fe. La razón de nuestra fe. Y note cómo ahí en el capítulo 24 de Lucas, dice que estos dos, esta pareja que iban en el camino y que de pronto lo invitan a él a quedarse y que el Señor acepta la invitación, pasan y celebra con ellos la comida y dice que cuando partió el pan, entonces sus ojos fueron abiertos. Esos ojos que al principio dice allá en el versículo 16 que sus ojos estaban velados, estaban adormecidos, estaban así limitados, porque es que ¿quién ha visto antes a un resucitado? Digo, ¿quién ha visto antes a un resucitado en la magnitud de lo que fue la resurrección de Cristo? Nadie. Y mis hermanos, Jesucristo en su resurrección era Él. Y al mismo tiempo no era Él. Era el Cristo glorificado. ¿Quién ha visto antes a alguien glorificado? Y lo invitan a pasar. Y está ahí. Y dice que quiebra el pan, celebrando el pan y la copa. Y lo ven, lo reconocen, pero dice ahí que Él se desapareció de sus ojos, de su vista. Y la palabra en el texto griego, oiga esto, es interesante, porque la palabra cuando dice ahí desapareció de su vista, es esa palabra que se traduce invisible. Eso es lo que hace un resucitado. Ya no está limitado al tiempo, al espacio, a nada. Esa es la esencia del eterno. Esa es la esencia del Hijo de Dios. Y entonces desaparece y ahí lo deja. Pero entonces las reacciones vienen de parte de esta pareja. Y entonces reaccionan en el versículo 31. Fueron abiertos sus ojos y se decían el uno al otro. Fíjese la pregunta, ¿no ardía nuestro corazón cuando caminábamos con Él y cuando platicábamos con Él y cuando Él nos abría las Escrituras? ¿No ardían nuestros corazones? Y oigan, hermanos, ya el día había decaído. Ellos ya habían llegado a Emaús. El día había caído.
La hospitalidad había sido aceptada, pero fue tanto el ardor de sus corazones y de la experiencia y de la confirmación de encontrarse con Él resucitado, que esto no se lo piensan. Y entonces regresan a Jerusalén, recorren otra vez las millas que habían que recorrer, regresan a Jerusalén. Y dice el pasaje que buscan a los discípulos, estos que también estaban reunidos, y que llegan y que, oigan, nosotros nos lo encontramos en el camino, habló con nosotros, nos abrió las escrituras. Y dice que mientras ellos hablaban estas cosas, allí en el versículo 36 dice que se aparece de nuevo. Se aparece Jesús en el recinto donde todos están reunidos y les dice: paz a vosotros. Mis hermanos, la resurrección atestigua la razón de nuestra fe. Y la razón de nuestra fe está ya no más en un muerto, está en uno que vive, en uno que nos hace arder nuestros corazones, con uno que se puede caminar por fe en Él, con uno que puede ir a cuestas, sí, a cuestas en esta vida, pero con promesas también al hombro, promesas que podemos creer y promesas que podemos esperar en Él. Ese es lo que el Señor nos da para nosotros hoy, cristianos del siglo XXI, cristianos modernos. Y eso es lo que nos da la Escritura en un día como hoy. Para celebrar, sí, pero la resurrección nos atestigua todo esto para que sepamos perseverar. Quiero que vean estas fotos, por favor, en las pantallas. Tuvimos la oportunidad de visitar el cementerio de Arlington, allá en Washington, D.C. Y ese cementerio es famoso por algo, porque ese cementerio está lleno de personalidades. Es famoso por quienes están enterrados ahí. También tuvimos la oportunidad de ir al Monte Vernon, allá a la casa de George Washington. Y la tumba de George Washington está en su casa, allá a unos cuantos metros está la tumba de George Washington. Y cada quien que llega a la casa de visita turística va y ve quién está enterrado ahí en esa tumba. George Washington. Y fuimos también a la casa, a la residencia, a la propiedad de Thomas Jefferson. Allí en su Monticello, en su montaña pequeña, como se traduce. Y ahí está la tumba de Thomas Jefferson. Pero también, hermanos, en esta otra, he tenido 2 oportunidades de ir a Israel y visitar la tumba de Jesucristo. Y a diferencia de las otras tumbas, que son famosas por quienes están ahí, la tumba de Cristo es famosa por quien no está ahí. Porque ya no está ahí. Porque Él vive. Porque Él vive, hermanos. Él resucitó de entre los muertos. Y qué bendición que esa tumba esté vacía. Porque entonces me dice a mí que estoy en el verdadero. Y me encanta cómo Juan allá en su evangelio lo termina. Yo lo vi todo, dice Juan. Yo lo vi todo. Recordemos que Juan fue uno de los que quedó al pie de la cruz también ahí, donde el Señor le encomienda a su madre. Yo lo vi todo. Sí, yo corrí esa mañana también. Yo corrí con Pedro a la tumba y vimos así para adentro y nos metimos y lo único que vimos fueron los lienzos ahí puestos ordenadamente. Yo lo vi todo, dice Juan. Hermanos, ver a Cristo es tener la mejor certeza para vivir y la mejor certeza para morir. Así es que la fe, la resurrección en Jesucristo nos prepara también para el momento en que nos hemos de encontrar con la muerte. Y esta es la gran verdad con que nos quedamos. ¿Qué aprendo yo de Lucas? Lucas, el evangelista, nos va a decir, vea las escrituras. Sí, a cada uno, vea las escrituras para saber perseverar hacia tu propia resurrección. Vea las escrituras porque ahí está dicho. Sí, vea las escrituras porque la experiencia de Jesucristo puede ser tu propia experiencia al tener fe en Él. Y esperar a través de la muerte tu propia resurrección cuando el Señor venga. Pero tener esa
gracia y tener esa bendición, no puede obviarse el paso de fe. Nunca, nunca. Por eso es que venir a Jesucristo por fe es tener propósito en la vida y seguridad también de vida eterna. Y con eso oramos. Señor, muchas gracias. Señor, qué lindo es una vez más llegar a un día como hoy en el calendario, que nos recuerda, Señor, la experiencia también que hemos tenido al decirle a Cristo sí en nuestra vida. Con todo y lo que nos falta, Señor, ser perfeccionados y transformados por ti, tú nos has visto con tus ojos misericordiosos y compasivos en ese primer paso que hemos dado de recibir y creer en tu Hijo como único y suficiente Salvador. De ahí el resto, Señor, corre por la cuenta de tu gracia transformándonos. Muchas gracias porque el día de hoy podemos gozarnos, Señor, plenamente en la obra perfecta de tu Hijo. Muchas gracias por esta iglesia y muchas gracias por tu iglesia alrededor del mundo que lo proclama, lo cree, camina, persevera, y eso es lo que queremos hacer también nosotros. Pero para perseverar, primero hay que tener esa vida. Y si nunca has tenido la vida nueva que Cristo ofrece, entregándole tu corazón a Él y aceptándole como Salvador personal, este es tu momento. Tu momento de decirle: Señor, hoy en este día en que tú resucitaste, yo también quiero que tú vengas a mi vida para tener la vida eterna que tú tienes. Vengo a ti, Señor, en confesión de mis pecados, reconociendo mis pecados, seguro que solamente tú puedes perdonarme, limpiarme y hacerme la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal, para que tú sigas haciendo tu obra en mí. Si hay alguien que quiere esta mañana recibir a Cristo, indíquemelo por favor levantando la mano y vamos a orar por usted. Que Dios te bendiga. Alguien más que quiere decir: Señor, yo tomo tu gracia, me la apropio hoy. Que Dios te bendiga. Y quiero pedirles por favor, mientras estamos en esta actitud de silencio, voy a pedir por favor que puedan pasar aquí. Queremos orar por ustedes, ¿sí? Y queremos acompañar a María y queremos acompañar a Marta en la decisión que ellas han tomado hoy, diciéndole al Señor así. Y si pueden repetir después de mí, por favor: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Gracias porque entiendo que te necesito. Ahora entrego mi corazón, el legítimo lugar de tu morada, para que tú me hagas la hija y la persona que tú quieres que yo sea. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Padre, por este momento. Y gracias, Padre, por todo. Mis hermanos, sí, le damos un aplauso al Señor. Que el Señor nos bendiga.